Cuerpos activos y cuerpos pasivos en la simulación. Una de las herramientas más importantes para poder llevar a cabo simulaciones es el comprender la interacción entre cuerpos activos y pasivos. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar de qué se tratan los cuerpos activos y los cuerpos pasivos y cómo se lleva a cabo el proceso de simulación. En los siguientes videos vamos a explicar todos estos procesos, ¿ok? Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Cuerpos activos y cuerpos pasivos en la simulación. Hago la aclaración de que esta grabación se está llevando a cabo directo frente a grupo. Por si escuchan intervención por preguntas y demás, pues es por esa situación. Simulación. Proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos para el funcionamiento del sistema de simulación. Esto es, el ser humano desde que cobra conciencia de su existencia, trata de explicarse cómo funciona el mundo real. Y conforme ha avanzado la tecnología, el tiempo y ahora la digitalización, nos permite emular esas características de los ambientes reales que existen, incluso de ambientes virtuales creados en el sueño del ser humano, en la propia conciencia del ser humano, y que trata de digitalizar eso que piensa, que imagina, para formar un mundo utópico, un mundo específico, un mundo de ficción, ¿sí? Un mundo de fantasía, y que lo lleva precisamente a la simulación de estas estructuras. El modelo de simulación requiere definir todas las variables que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma completa el modelo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que un cuerpo se mueve, pero para poder mover ese cuerpo tenemos que definir las posiciones, las distancias recorridas, los tiempos, en pocas palabras, la velocidad a la que se mueve ese cuerpo. Esto es parte de lo que son las variables, distancias y tiempos que tienen que definirse para ese movimiento. Pero no solo para el movimiento. Por ejemplo, si estamos hablando de lluvia, si estamos hablando de objetos, de follaje que se mueve por efecto de un viento, por ejemplo, pues son variables que tenemos que definir y que tenemos que controlar para poder llevar a cabo esos procesos de simulación. Requiere definir con claridad y exactitud los datos que el modelo va a requerir para producir los resultados deseados. Por ejemplo, si tenemos un edificio y se ve sometido al movimiento telúrico, a un terremoto, a un temblor, pues ese edificio va a tener ciertos movimientos que se tienen que medir y que evaluar para poder verificar si el edificio está en condiciones de soportar este tipo de movimientos. El modelo de simulación permite modelar situaciones de la vida real por medio de un programa de computadora, lo que requiere ser estudiado para ver cómo es que trabaja el sistema de simulación, ya sea por cambio de variables, quizás predicciones hechas acerca del comportamiento del sistema. Estas formas de manejo de esta simulación y de esta emulación de lo que son los ambientes o escenografías reales son los que nos permiten precisamente lograr anticiparnos a lo que va a ocurrir con algún efecto, ya sea de la naturaleza, un impacto de una bala, un impacto de una bomba,
¿sí? Y entonces anticipar lo que va a ocurrir con estos fenómenos que pueden ser naturales o provocados por el propio hombre. El modelo de simulación, la simulación por computadora, se ha convertido en una parte útil del modelado de muchos sistemas naturales en física, química, biología, sistemas humanos como la economía, las ciencias sociales, la sociología computacional, así como en dirigir para ganar la penetración o profundidad, su comportamiento, ¿sí? Y cambiará cada simulación según el conjunto de parámetros iniciales supuestos por el entorno. Esto es, si nosotros queremos medir el impacto de un producto multimedia sobre un grupo social, tendríamos que generar una simulación para poder medir ese impacto. ¿Sí? Y en la actualidad la mayoría de los productos multimedia, ¿sí? Que pueden ser podcast, pueden ser canciones, pueden ser recorridos turísticos, etcétera, van a tener un impacto sobre un núcleo social y eso tendrá que ser medido para verificar su eficiencia. Y para eso se requiere una simulación. Las simulaciones por computadora son a menudo consideradas como seres humanos fuera de un ciclo o fuera de un contexto, ¿sí? De la simulación. ¿Por qué? Porque pues también estas simulaciones tienen el efecto de nacer, crecer y vamos, llegar a una madurez y ver el impacto en el que pueden crear algo sobre un núcleo social. La simulación por computadora es frecuentemente usada como un accesorio para o en sustitución de sistemas de modelado para los cuales las soluciones analíticas de forma cerrada, simple, no son posibles. Esto es, si nosotros queremos realmente medir un impacto social, un impacto real, un impacto sobre un ambiente, la forma en que se va a ver un escenario, una escenografía, pues lo más conveniente es desarrollar una simulación para verificar esta estructura. Ahí se encuentran muchos tipos diferentes de simulación por computadora. La característica común de todas ellas que comparten es el intento por generar una muestra de escenarios representativos para un modelo en el que una enumeración completa de todos los estados posibles serían prohibitivos o imposibles si lo quisiéramos hacer de manera real. Por eso es que se hace una simulación de manera digitalizada para poder emular todos estos escenarios y ver cómo podría impactar en un momento esa escenografía. También la simulación, considerando esta como la interacción entre los escenarios y los personajes en ambientes digitales o virtuales, podemos observar que los escenarios están conformados por componentes y los personajes juegan roles específicos durante el desarrollo de una situación. Durante una simulación, tanto parte de los personajes como parte de la escenografía puede cambiar de rol. Un personaje puede llegar a conformar parte de la escenografía en un momento dado y parte de la escenografía en un momento dado puede formar parte de los personajes. Aquí podemos platicar, por ejemplo, de la película La Bella y la Bestia, en donde algunos muebles forman después parte de los personajes y en un momento dado llegan a conformar otra vez ser muebles y así sucesivamente. Hay intercambio de acciones dentro de la propia escenografía. Los componentes pueden ser entonces activos o pasivos. Los personajes tienen un rol que interactúa con los componentes de la escena y pertenecen a un árbol jerárquico de roles. Así podemos
clasificar o estructurar la simulación de la siguiente manera. La simulación está formada entonces por la interacción de componentes y personajes que conforman los escenarios. Y los escenarios entonces estarán siempre conformados por componentes y por personajes. En donde decimos que los componentes normalmente son pasivos y los personajes normalmente son activos. Esa es una situación que tenemos que cuidar. La simulación entonces con respecto a los componentes, también en los componentes llega a haber algunos que les podemos clasificar como pasivos y otros que también los podemos clasificar como activos. Los pasivos son aquellos cuerpos que no cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, etc. O sea, aquellos que están siempre fijos con las mismas características y demás, decimos que son componentes pasivos. Mientras que los componentes activos son aquellos cuerpos que cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, etc. Incluso ubicación. Ejemplo, si tenemos un sol, el sol, si recorre, el movimiento normal del sol en el día, estamos hablando de un componente activo que si no interactúa directamente con los personajes, pero sí interactúa en la forma de cambiar la perspectiva de la escenografía. Y entonces por eso se dice que es un componente activo, porque va cambiando su posición, la luminosidad, su coloración, etcétera, durante el día. Eso es algo común y lo vivimos en todos los días. También vamos en los componentes pasivos. Tenemos componentes que pueden ser estáticos y componentes que pueden ser dinámicos. Los componentes pasivos estáticos, las fuerzas físicas, impulsos o colisiones no actúan significativamente sobre ellos. No cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, pero también no se ven afectados directamente por las fuerzas físicas que están presentes en la escenografía. Mientras que los dinámicos, en ellos las fuerzas físicas como impulsos, colisiones, actúan sobre ellos. No cambian sus propiedades como color y textura, sombras y demás, pero sí pueden ser afectados por una colisión, por ejemplo, un objeto que choca contra ellos. O a lo mejor son recorridos por un golpe o por un movimiento o porque se mueve el escenario, etc. Y entonces eso nos lleva a tener, ¿sí?, componentes pasivos pero dinámicos, o sea, que pueden mover algunas de sus propiedades. Muy bien. Si nosotros continuamos con este esquema, los componentes activos también pueden ser estáticos o dinámicos. Los estáticos, las fuerzas, decíamos, ¿sí?, de impulsos, colisiones y demás, no actúan de manera significativa en ellos, o sea, no se ven cambios aparentes en ellos, ¿sí? Mientras que los dinámicos, ¿sí?, ahí sí las fuerzas actúan sobre ellos, incluso va a haber ocasiones en que un componente, por decir una barda, que si recibe un impacto de un balón, por ejemplo, podría cambiar incluso la coloración momentánea del tabique que recibe el golpe del balón, etc. Ese tipo de cosas, que si bien en la realidad no se llega a presentar o no se nota, pero en lo que es la simulación podemos incrementar, exagerar la respuesta de estos componentes para hacer notar que ahí hubo, por ejemplo, un impacto, ¿sí?, que al final de cuentas va a quedar el muro otra vez como estaba, pero nos muestra que algo ocurrió con el impacto, que afectó directamente el impacto. Y esas son estructuras. Más adelante vamos a ver incluso platicar sobre los principios de la animación, en donde sí se adelantan este tipo de cosas, se aplican este tipo de cosas para lograr impactar la sensibilidad de la audiencia. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.
La estructura de los cuerpos puede ser rígidos o blandos, ¿sí? Pero también aquellos que se conocen como estructurados por partículas, que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, pero estructurados por partículas. Esto es, tienen una forma definida, pero por dentro están llenos, vamos a decir, de partículas, en lugar de ser como cuerpos de un solo bloque y que pueden ser rígidos o blandos. No, hay algunos que son estructurados por partículas. Los cuerpos rígidos son los cuerpos que no sufren deformaciones por acción de fuerzas externas. Es un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. En la realidad, las estructuras y las máquinas reales nunca son absolutamente rígidas y se deforman bajo la acción de cargas que actúan sobre ellas. Los cuerpos blandos son cuerpos que cuando colisionan, chocan o tienen el impacto de una fuerza, estas generan deformaciones temporales y que pueden regresar a su forma original. Si observamos en la gráfica, partimos del reposo. Ese reposo nos lleva precisamente a recibir un impacto en ambos lados del cubo, lo comprime, lo aplasta y después, ¿sí?, después de la fuerza deformadora que recibe, se suelta esa fuerza, ¿sí?, y entonces vuelve otra vez a su estado de reposo normal, vuelve otra vez a retomar su forma. Otros son los estructurados por partículas, ¿sí?, y que pueden simbolizar sólidos, líquidos o gases. Son cuerpos formados por partículas que conservan su posición y por tanto no tienen una forma definida y adoptan la forma del contenedor que los tiene. Por ejemplo, si lo soltamos en la atmósfera, un gas va a tratar de ocupar todo el espacio que esté disponible a su alrededor, ¿sí? Se ve como una expansión, así que no tiene fin, no tiene límite. Mientras que si lo contenemos en un cubo, pues va a tratar de ocupar todo el espacio de ese cubo. O si lo contenemos en un cilindro, va a tratar de ocupar todo el espacio de ese cilindro. Pero todas son partículas pequeñitas que van conformándose y que van ocupando todo ese espacio. Esos son precisamente los cuerpos estructurados por partículas, ¿sí? Otros componentes pasivos, estáticos, rígidos, podría ser, por ejemplo, un muro de ladrillos, ¿sí? Es un ejemplo de un componente pasivo, estático y rígido. Si este no interactúa directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario y solo representa una estructura del escenario, entonces va a ser pasivo, estático y rígido. Cosa contraria de si toca que ese muro, por ejemplo, va a recibir el impacto de una bala. Entonces la bala va a generar una deformación en el muro, un orificio, una pequeña mueca, etcétera, dependiendo del impacto que reciba. Y eso lo transforma en un componente activo, aunque sigue siendo un muro, pero ya no es pasivo, ya es activo porque interactúa directamente dentro de la escenografía. A lo mejor no con el personaje, pero con parte de los objetos que están dentro de esa escenografía. Los componentes activos, estáticos y rígidos, por ejemplo, es el muro de ladrillo que con el paso del tiempo o con el atardecer o con un efecto anormalmente ajeno al propio cuerpo, puede cambiar su coloración de una coloración rojiza, como ven al principio, a una coloración gris, a lo mejor por ausencia de luz. Y estamos hablando de que va a estar siempre en el mismo lugar, la misma posición, la misma textura, etcétera, pero va a cambiar su coloración, por ejemplo. Y entonces eso ya lo convierte en un componente activo, porque está modificando las características que tenía originalmente. Por otro lado,
El componente pasivo dinámico, no se alcanza a ver me parece, pero aquí se supone que hay una nube, ¿sí? Y entonces tiene una posición inicial y se traslada y llega a una posición final, ¿sí? Son nubes que casi no se alcanzan a ver, pero ahí están. Déjenme ver si podemos darle un poquito de color para que se vea un poco mejor el esquema. Déjenme, aquí creo que se ve un poquito mejor. Y lo mismo. Y entonces, ahora sí, podemos decir que la posición inicial de la nube es una y la posición final es otra, y por eso entonces esta nube, con su movimiento en el horizonte de la escenografía, se transforma en un componente, si bien es pasivo, es dinámico, ¿sí? Estructurado por partículas, porque casi no se ve, pero está estructurado por partículas, tiene puntos muy pequeñitos. Vamos a modificar esta estructura rápidamente para que podamos apreciar un poquito mejor. Es que está como relleno sólido, imagen, textura. Vamos a ponerlo con una textura, creo que con este se ve mejor, y lo mismo aquí. Y entonces podemos estar hablando de un componente, ¿sí? Pasivo, ¿sí? Dinámico, pero estructurado por partículas, ¿sí? Porque tiene esos puntos, esas estructuras que lo van a formar. Estos componentes, el componente activo, cuando es dinámico, no solo cambia su posición, por ejemplo, sino que cambia, además de la posición, la forma, el tamaño, el color. Y entonces eso nos lleva a decir que es un componente, ¿sí? Activo, dinámico, estructurado por partículas. Esa es la diferencia con el otro. El otro solamente cambió su posición y por eso se dice que es un componente pasivo. Si es dinámico, estructurado por partículas, pero cuando ya cambia su forma, su tamaño y demás, entonces ya lo consideramos como activo. Se dan cuenta, hay una línea muy delgada entre lo que es el componente activo, el componente pasivo y las formas en las que se pueden entender. Otro componente activo, estático y blando, es por ejemplo este cilindro, que en su posición inicial, ¿sí? Tiene esta forma, pero conforme avanza hacia una presión en la parte superior, obviamente tiene que conservar el volumen, pero entonces ese volumen se hace hacia los lados, se achata el cilindro y cuando soltamos la presión otra vez vuelve a la formación original que tenía. Esto es precisamente un componente blando, ¿sí? Es un componente activo estático blando, ¿sí? El cilindro flexible es un ejemplo de un componente activo, estático, blando, y tiene la capacidad de formarse durante la secuencia de un evento, pero al final recupera su forma y puede interactuar directamente con los personajes o con otros componentes de la escenografía. La deformación se da por la acción de fuerzas externas o internas. Tenemos también componentes activos dinámicos blandos, como este, en donde ya no solo cambia su forma en el mismo lugar, sino que cambia su posición, cambia su estructura, cambia, vamos a decir, incluso su tamaño de altura y demás. Y esto se considera ya como un componente activo porque tiene diferentes modificaciones en sus estructuras y por eso es que se considera activo. Es blando, sí, porque permite cambiar su estructura al aplicar una fuerza externa, ¿sí? O interna también puede ser. Las fuerzas que interactúan entre los componentes de un escenario, pues son la gravedad, que es la fuerza que ejerce la masa del planeta sobre todos los objetos que se encuentran dentro de su campo de gravedad, ¿sí? De la gravedad del planeta, y se escribe como G de gravedad. El campo gravitatorio terrestre en la superficie del planeta es de 1 newton por kilogramo.
equivale a una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El newton, digamos que es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, y esa fuerza que se aplica durante un segundo a una masa de 1 kilogramo y que incrementa su velocidad en 1 metro sobre segundo, es lo que representa esta fuerza de gravedad. La primera ley de Newton. Todos los efectos que nosotros podemos medir sobre los componentes de un sistema se van a regir esencialmente por estas leyes de Newton. Son 3 leyes las que vamos a analizar. La primera ley de Newton dice: un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Esto quiere decir que si nosotros tenemos algo que está sobre una mesa, ¿sí?, y nosotros queremos que eso se mueva, tenemos que aplicar una fuerza para poderlo trasladar de un lugar a otro. Esa es la fuerza. Un ratón, por ejemplo, sobre una superficie, un ratón, un mouse, pues tenemos la posibilidad de moverlo sobre la superficie de una mesa porque le aplicamos una fuerza. Si lo dejamos suelto, se queda estático en un solo lugar. Y esto es lo que representa precisamente la primera ley de Newton. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un celular sobre una mano y queremos moverlo hacia otro lugar, el celular va a estar fijo. Pero hasta que yo aplique fuerza sobre él para llevarlo hacia otro lado, para trasladarlo de una mano a otra, entonces puedo moverlo. Porque trata de respetar la primera ley de Newton, ¿sí?, que siempre va a permanecer en reposo o en movimiento. Si nosotros tenemos un vehículo que se va moviendo y nos paramos enfrente del vehículo, nos va a atropellar. ¿Por qué? Porque va a tratar de conservar su movimiento, ¿sí? Eso es la primera ley de Newton. Muy bien. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, ¿sí?, la fuerza neta que se aplica sobre un cuerpo para modificar su estado de reposo o de movimiento es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Esto es, la cantidad de movimiento se representa por la letra P y se define como el producto de la masa, o sea, de la cantidad que contiene el cuerpo, de un cuerpo, por su velocidad, por la velocidad que lleva. Esto se conoce como momento lineal. Cuando nosotros tenemos un objeto y queremos moverlo de un lugar a otro, no es lo mismo mover un objeto ligerito o detenerlo que mover o detener un objeto pesado, porque el objeto pesado va a tener más masa, ¿sí?, y aunque tengan la misma velocidad, como se multiplica la masa por la velocidad, entonces la cantidad de energía va a ser mayor en el objeto pesado, ¿sí? Por eso es que cuando un objeto es más pesado que otro, tiene mayor cantidad de energía. La fuerza entonces que actúa sobre un cuerpo es igual a la vibración temporal de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, la cantidad de movimiento del cuerpo permanece constante en el tiempo. Pero si existe una fuerza que no es nula, entonces esa cantidad de movimiento del cuerpo cambia con respecto al tiempo. La segunda ley de Newton, ¿sí?, nos habla de que la igualdad entre la fuerza que se aplica a un cuerpo de masa m y el cambio en un tiempo t de su cantidad de movimiento p, ¿sí?, p es la cantidad de movimiento, se le conoce como momento, siendo la cantidad de movimiento p el producto de la masa m por la velocidad v en la que se mueve, se representa como F igual a P sobre T, sabiendo que P es igual a la masa por la velocidad y es el momento lineal del cuerpo. M por V sobre T. ¿Sí? La masa por la velocidad sobre el tiempo. Y eso nos da precisamente la fuerza de acuerdo a la segunda
ley de Newton. Esta segunda ley de Newton, analizando esta estructura de F igual a P sobre T o mv sobre T, y recordando que la aceleración es la velocidad igual a la distancia sobre el tiempo, y la aceleración es igual a la distancia sobre el tiempo al cuadrado, entonces podemos hacer un desplazamiento quitando lo que corresponde a la velocidad, reemplazando la velocidad por su equivalencia con respecto a la aceleración, y podemos decir entonces que la segunda ley de Newton es igual no tanto a la masa por la velocidad sobre el tiempo, sino a la masa por la aceleración. Entonces la masa por la aceleración es la forma más simple de representar la segunda ley de Newton. Esa es la manera más sencilla de representar la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración. Por otro lado, la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción, para cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero en sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Esta tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción idéntica pero en magnitud, pero en sentido opuesto. Esto es, si un objeto X empuja a un objeto Y con la fuerza F, Y reacciona sobre X con la misma magnitud en dirección con la misma magnitud, pero en dirección contraria a esa fuerza. Si un objeto como una canica empuja un resorte totalmente elástico con una fuerza dada por su masa y la velocidad en que impacta la canica al resorte, un tiempo dado, el resorte impulsará en sentido contrario a la canica con la misma fuerza que la canica lo empujó. Esto es, si nosotros tenemos una canica, decíamos, y la canica se mueve su masa con una velocidad con respecto al tiempo, va a tratar de conservar esa velocidad con respecto al tiempo durante el efecto de la primera ley de Newton. El efecto de la primera ley de Newton entonces trata de conservar la velocidad a la que se mueve el objeto, mientras que la segunda ley de Newton, el resorte recibe el impacto de la canica y va a comprimirse porque está acumulando la fuerza que llevaba la canica para empujar ese resorte. Esa es la segunda ley de Newton. El resorte se va a comprimir, se va a comprimir, se va a comprimir hasta que le quite toda la fuerza a la canica. En ese momento se acaba el efecto de la segunda ley de Newton. Pero como el resorte está comprimido, va a buscar descomprimirse, soltando toda esa energía que acumuló por el impacto de la canica y dándole esa energía a la canica, impulsándola precisamente en sentido contrario, con igual magnitud a la que recibió de la canica. Y ese es el efecto de la tercera ley de Newton. Y es el efecto de los impactos de las colisiones en cada una de las estructuras que tenemos. Existen también colisiones inelásticas, también conocidas como colisiones plásticas. Cuando tenemos la primera ley de Newton de la canica que llega sobre el resorte va a recibir toda la energía de la canica, la va a acumular. Pero si no la suelta, sino que se queda como que comprimido el resorte, en ese momento el choque ya no es elástico. El resorte ya no se comporta como elástico, sino que absorbe el impacto de la canica y ya no lo devuelve a la canica. O sea, se aplica la primera y la segunda ley de Newton, pero no se aplica la tercera ley de Newton. Esa nunca va a aplicarse. Y entonces en un choque plástico solamente es válida la primera y la segunda ley de Newton, la tercera no. En un choque elástico,
es válida la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Esa es la diferencia entre los dos tipos de choque que existen. ¿Ok? La primera, segunda, tercera ley de Newton permiten representar matemáticamente muchos de los procesos de simulación al analizar el efecto de las fuerzas sobre los componentes que conforman los escenarios. La tercera ley de Newton, ¿sí?, nos dice que cuando hay dos objetos interactuando, por ejemplo, una persona empujando un auto, ¿sí?, el objeto 1 realiza una acción sobre el objeto 2, sobre el auto, ¿sí? El objeto 2 reacciona devolviendo esa misma fuerza en sentido contrario, y por eso el sujeto tiene que impulsar para poder mover el auto en alguna dirección. Por otro lado, si podemos ver el efecto de si lanzamos un balón contra un muro y el choque producido es totalmente elástico, el balón regresará a ti exactamente con la misma fuerza con la que lanzaste contra el muro. ¿Sí? O sea, si tú lanzas un balón directo contra un muro, ese balón te va a regresar a ti directamente y con esa misma fuerza, ¿no?, si fuera elástico, y si no hubiera fricciones, si no hubiera otras fuerzas que lo detienen, ¿sí?, sino que va con una fuerza, choca y regresa con exactamente la misma fuerza hacia ti. Entonces, la tercera ley de Newton, ¿sí?, cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero en dirección contraria sobre el cuerpo que lo produce. Así, si un sujeto empuja un muro, ¿sí?, va a tener una fuerza de acción esa fuerza de acción va a provocar una reacción exactamente del mismo tamaño que la fuerza de acción, pero en sentido contrario hacia él. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.